subo y los pongo. Primero. Subo y los pongo yo. Ahora no se eliminarán. Voy yo. Voy a tener que ponerlo. Aquí no veo papel. Ahora vamos a poner dos. Ya están hechos para dos. Pero lo cerramos, ¿no? Ya ha puesto uno solo. No, es de la chica. Probando, probando. Estaban apagados. Esto es típico nuestro, vamos, siempre. Uno te tapa la cara y dos que están apagados. Muy bien. Esto es típico nuestro. Tal, de abajo para que no te tape la cara, ¿vale? Vale. Ellas. Ya está. Guarda la botella. Perfecto. Correcto. Sí, enciéndelo. Ahora. Ahora ya. Guarda la botella por detrás, que dicen que les molestan para la foto. Vale, ya está. Sí. Empieza ya, ¿no? Él es el último, él es el último. Muy bien. Ya. Ya. Bueno, hola. Ahora que parece que ya se ha tranquilizado un poco en los medios, ya han hecho todas sus fotos y han tomado todas las imágenes, empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas. Bueno, debo decir que, aunque esta es mi casa, porque esta es mi facultad, este es un escenario bastante inédito, el de encontrar este acto que es un mitin y que recuerda algunos tiempos pasados cuando esta facultad era un símbolo de libertad y de resistencia en esta ciudad, cuando lo fue también en el momento de la primavera valenciana, cuando recordáis esta facultad dejó entrar aquí, acogió a todos los estudiantes que eran perseguidos por la policía, y la decana en aquel momento y el equipo de Canal se pararon en la puerta y dijeron: la policía aquí no pasa, que este es un espacio de reflexión, debate y resistencia, y eso que les tenemos muchísimo que agradecer. Hoy hace 4 años que se tomaron las plazas, hoy es 15M, y algo cambió para siempre en este país. De pronto la posibilidad real de que cambiáramos las cosas, de que nada fuera como era, de que llamáramos estafa a lo que era realmente una estafa y no la crisis, y de que gritáramos a que no nos representan, resulta que un tiempo después se hace verdad. Pareció que no, en su momento mucha gente dijo que no, que aquello pues no iba a ninguna parte, que había sido una especie de ilusión colectiva y que había sido una especie de sueño, pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque han surgido las mareas, han surgido movimientos sociales, han impulsado a otros movimientos sociales que ya estaban antes y que encontraron un nuevo impulso y una nueva fuerza en tantísima gente que estaba ahí dispuesta a decir que ya estaba bien. Han surgido plataformas ciudadanas que ahora se presentan a elecciones en muchísimas ciudades, en todas partes. Han surgido los círculos de Podemos, que son un ejemplo estupendo de ese impulso que surgió en el 15M y que se materializa en algo real, que está en los barrios, que está en las ciudades, que está en los pueblos y que está aquí hoy también. Con todo eso vamos a tomar la ciudad, vamos a tomar Valencia, vamos a olvidar y dejar que Valencia deje de ser el centro de la corrupción, que deje de ser ese ejemplo, ese símbolo de corrupción y de despilfarro, de mala política, de política hecha al margen de la gente. Se acabó. De aquí no pasa. Este es el momento en que lo vamos a hacer. Lo vamos a
hacer también en el gobierno de la Comunidad Valenciana, por supuesto que sí. Lo vamos a hacer en todos los gobiernos que nos están atacando, que nos están recortando derechos y que nos están obligando a hacer esto, a dar el paso al frente y decidir que queremos intervenir en el gobierno de la ciudad y de la comunidad. Aquí estamos muchas personas que nunca habíamos pensado que daríamos ese paso. De hecho, yo creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos en eso. Nunca pensamos que estaríamos ahí en primera fila, en candidaturas, haciendo mítines. Yo jamás pensé que estaría aquí haciendo un mítin. He estado muchas veces en esta mesa haciendo actos académicos, el otro día en un acto de graduación, pero jamás, jamás aquí. Yo os aseguro que no es lo mismo. No es lo mismo estar en clase y decir cosas que venir aquí a deciros que vamos a tomar la ciudad. No es lo mismo. Claro que se puede, y además podemos entre todas y todas. Esto lo tengo que decir, que me lo han encargado mis compañeros y es fundamental. Sabéis que ni Podemos ni Valencia en Comú se financia a través de los bancos. Bancos, no queremos bancos. Se financia a través... Se financia a través de todos y todas, de la gente. Así que si tenéis ganas de ayudarnos un poquito con una pequeña cantidad, mis compañeros ahí al fondo que están levantando los bonos para que los veáis. Podéis ir allí y ayudarnos. Hay muchas maneras de ayudar. Aquí hay una gente que está haciendo un trabajo extraordinario que ha conseguido que estemos aquí hoy. Y esto parecía impensable hace, no sé, un mes, hace nada. Parecía impensable que estuviéramos aquí. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Sí, bueno, tengo algo muy importante que decir. Os presento al próximo alcalde de Valencia, Jordi Peris. Muchas gracias, Aurea. Yo quiero empezar mi intervención hoy aquí con una frase que ha viajado a lo largo del tiempo, con una frase que viene de la Revolución Francesa, que hizo una parada en mayo del 68 para recobrar fuerza y sentido, y que en otro mayo, hace hoy exactamente 4 años, resonó en las calles y en las plazas de este país. Quien no ha vivido los días antes de una revolución no conoce la alegría de vivir. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento aquí, en esta ciudad y en este país. Los días previos a una verdadera revolución democrática. Porque hace 4 años ocurrió algo que nadie podría imaginar. Fue en un mayo. Fue también justo una semana antes de unas elecciones municipales. Salimos a la calle y ocupamos las plazas y las hicimos nuestras. Y demostramos que no hay más democracia que aquella que se construye desde abajo. Y demostramos que la ciudadanía puede organizarse desde la horizontalidad y sin jerarquías. Y demostramos que cuando lo hace es capaz de enfrentarse al poder y resistir. Y entonces todo empezó a cambiar, todo. Porque empezamos a vernos a nosotros mismos de otra manera. Salimos de nuestro aislamiento y empezamos a dialogar y a mirarnos los unos a las otras con unos ojos nuevos y con unas fuerzas nuevas. Y empezamos a escuchar y empezamos a aprender y empezamos a crecer colectivamente. Hoy, 4 años después, vivimos en unos nuevos tiempos políticos. Gracias al esfuerzo, a la dedicación y al trabajo de miles de personas, se han creado las condiciones
para que esa energía de cambio pueda canalizarse a las instituciones. Ha llegado el momento de entrar en ellas, de hacerlas nuestras y de transformarlas completamente. Queremos cambiar el significado de lo que significa gobernar. Ese es el sentido de nuestra revolución democrática. Y es que vivimos un momento histórico. Hoy aquí en esta mesa están representadas las esperanzas de cambio a nivel estatal, a nivel de País Valencià y con Valencia Comú a nivel de Valencia Ciudad. Y eso es lo que nos une con otras muchas experiencias y procesos de carácter municipalista que están trabajando en otras ciudades de este país para transformar las condiciones de vida de la gente, como Ada Colau en Barcelona, o con Manuela Carmena en Madrid. Y en otros tantos lugares donde la ciudadanía desborda de indignación, porque aunque parezca increíble, hoy aquí en Valencia se están vulnerando los derechos humanos. A la gente la están sacando de sus casas. Y no hablo de cifras abstractas ni de generalidades. Hablo de personas concretas, de familias, de madres y padres con hijos e hijas a su cargo, de personas desempleadas y ancianas. Y todo esto en una ciudad que está llena de viviendas vacías. Y se está dejando pasar hambre a los niños, simplemente porque sus padres o madres no pueden pagar una multa de tráfico. En una ciudad donde la alcaldesa Rita Barberá se gasta el dinero de todos en grandes y opulentos banquetes. Y se está negando la asistencia sanitaria a una parte importante de la población. Aquí, en Valencia, hay gente que muere en la puerta de los servicios sociales por falta de atención. Y todo esto en una ciudad donde Rita Barberá, para mantener las flores de su famoso puente, se gasta en ellas el equivalente a lo que serían 3 médicos que salvan vidas. Y le pagan 15 millones a su amigo Calatrava, 15 millones de euros, por hacer una maqueta de un proyecto que nunca se va a construir. Justo el equivalente a lo que cuesta mantener abierto un hospital durante todo un año. Y se está cortando la luz y el agua a las familias sin recursos, mientras las eléctricas multiplican sus beneficios y pagan sueldos multimillonarios a sus directivos, algunos de los cuales, por cierto, como ya sabréis todos y todas, han sido altos cargos de la administración, han sido ministros o han sido incluso presidentes. ¿Para quién estaban realmente gobernando? Esto no es tolerable en democracia. Esto se va a acabar. Vamos a pedir responsabilidades a aquellos que han llevado a la ruina a esta ciudad y los vamos a llevar ante la justicia. Porque frente a esta ciudad, que está abochornada por la corrupción y el despilfarro, esta ciudad que está literalmente en la cola del paro, esta ciudad que vive una situación de emergencia económica y social sin precedentes, frente a esta ciudad, en Valencia en Comú tenemos un plan, tenemos un programa de cambio, un programa hecho con la gente y para la gente.
Un plan que cuenta con 3 líneas principales. La primera de ellas es que vamos a regenerar la democracia y vamos a devolver la dignidad a nuestras instituciones. ¿Cómo? A través de transparencia y de rendición de cuentas. Vamos a hacer una auditoría ciudadana del ayuntamiento, tanto en términos de deuda, como de contratos, como de subvenciones públicas. Vamos a limitar los salarios de los cargos públicos. Se acabaron los privilegios, los coches oficiales, los restaurantes de lujo y los hoteles de 5 estrellas. Pero lo más importante es que os queremos vigilantes, os queremos vigilándonos, porque este no es nuestro proyecto, este es vuestro proyecto y vuestra tarea será controlarnos. La segunda de las ideas de nuestro programa, igualdad y derechos sociales, porque sin derechos sociales no hay democracia. No queremos gente sin casa, ni casas sin gente. No queremos a nadie con hambre ni a nadie con frío. Queremos empleo digno en un nuevo modelo productivo. Queremos luchar a ultranza contra la violencia de género. Y queremos cerrar esa isla de la vergüenza que tenemos en el corazón de esta ciudad, que es el CIES de Zapadores. Queremos que las plazas sean plazas públicas de verdad para la gente y no rotondas o aparcamientos. Queremos que la cultura inunde esta ciudad. Queremos más árboles y menos cemento. Queremos una huerta que entre en la ciudad y no una ciudad que destruya la huerta. Y como ya me habéis oído decir muchas veces, queremos educación, educación y más educación. Porque cuando arreglemos la educación, seguiremos trabajando para la educación. Y la tercera de nuestras ideas fuerza es que vamos a desarrollar en Valencia un verdadero sistema de democracia participativa. Porque la democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia es que la gente participe activamente en la construcción de su propia ciudad. Para ello, reformaremos las juntas municipales, desarrollaremos presupuestos participativos con perspectiva de género, para garantizar una participación en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Haremos consultas ciudadanas, desarrollaremos mecanismos de transparencia y acceso a la información y sobre todo fomentaremos el asociacionismo y la autogestión. Y es que los tiempos están cambiando en esta ciudad. Frente a la crisis de legitimidad de las instituciones y de los partidos tradicionales que representan a la vieja política, Valencia en Comú es la alternativa. Somos una plataforma nueva, pero llegamos cargada de experiencia, de la experiencia de la gente de a pie, de los cientos de activistas, de profesionales, de vecinos y vecinas de esta ciudad. Y también, y esto quiero decirlo alto y claro, de la experiencia y el trabajo de los círculos de Podemos. Que estáis haciendo lo increíble para explicarle a la gente qué es Valencia en Comú. Gracias a vosotros llegamos hoy a esta campaña y estamos en condiciones de disputar el partido. Porque tal como dice un buen amigo mío, estoy seguro que ya no hay nadie en esta sala que tenga ninguna duda de que el próximo 24 de mayo vamos a ganar.
Aguantad. Solo quedan 9 días para tirar a la Rita, el símbolo de la casta política de este país. Pero este partido no se juega solo en la ciudad de Valencia. Por eso, desde Valencia en Comú queremos ofrecer todo nuestro apoyo a Podemos. Antonio, queremos verte en la Generalitat. Y Pablo, queremos verte en Moncloa. Hace unos días me preguntaban en un medio de comunicación que quién era el líder político que era para mí una referencia. Buceando en el tiempo pensé en Salvador Allende. Pero hoy, para mí, en este momento preciso, el liderazgo político se ha trasladado a la gente. Por ello, para mí, el referente político sois vosotros y vosotras, activistas, que os estáis dejando la piel, que estáis trabajando día a día sin recibir nada a cambio para construir este proyecto de ciudad. Este proyecto de una ciudad más humana, más justa, más igualitaria y más democrática. Y es que en Valencia en Comú sabemos mucho de esto, porque somos gente corriente al servicio de la gente corriente. Y por eso tenemos que gobernar. Y llevamos mucho tiempo esperando. Ya no valen ni las grandes palabras ni los grandes discursos. En este momento, todo está por decidir. Por eso el cambio será fruto de nuestro esfuerzo o no será. Y no esperéis que vengan otros a traer el cambio a esta ciudad. Vosotros y vosotras sois las que Valencia ha estado esperando tanto tiempo. Desde Podemos dicen que el momento es ahora. Desde Valencia en Comú nosotros añadimos que el lugar es aquí, porque el cambio democrático, la revolución democrática será ahora y aquí, en la ciudad de Valencia. La candidatura de Podemos. Gracias, Jordi. Buen día a todos y a totes. Estar aquí en Historia a mí me devuelve o me trae la memoria de mis años de estudiante, de mis años que prefiero pensar que no hace mucho, que creo que no hace mucho, pero podría decir como Serrat, fa 20 anys que tinc 20 anys. Yo no estudiaba aquí, no estudiaba en Historia, estudiaba en la facultad de al lado, facultades que ahora están trasladadas, estudiaba en la facultad de Derecho, pero venía al bar de Historia, venía ese bar bullicioso y venía a hablar de política, venía con mis compañeros y con mis compañeras a hablar de política, a ver qué podíamos cambiar, como hoy aquí. Hoy estamos aquí hablando de política para ver todo lo que vamos a cambiar, con la misma ilusión, con esa venimos. Veníamos a pegar carteles, veníamos a organizar actos, veníamos a hacerlo en esas aulas, como hoy aquí. Estamos aquí y hemos venido también a pegar carteles y hemos venido a celebrar este acto. Veníamos a compartir sueños, a compartir ilusiones. Algunos de ellos se cumplieron, otros están por cumplir. No teníamos un futuro resuelto, como no lo tenemos ahora,
Lo bueno de todo es que seguimos luchando por conseguir esos sueños. Eso es lo bueno. A mí me devuelve estar aquí a una memoria que no puede tener una corta mirada, que tiene que tener una mirada larga, una mirada que tiene que volver sobre sus pasos para saber de dónde venimos, para saber lo que hubo, lo que pasó, lo que quedó en el camino, para ver lo que se marcó y lo que nos marcaron con un silencio, en algunos casos, atronador. Debemos conocer y reconocer el patrimonio de lo público, el patrimonio de lo público que nos han legado generaciones de nuestros mayores, con su esfuerzo. Generaciones orgullosas de lo que hicieron, de lo que nos dejaron, generaciones que están aquí hoy presentes en esta sala. Solo desde su reconocimiento, solo desde ese aporte, solo desde esa conciencia que ellos tienen y que nos han transmitido, desde ese camino que nos han mostrado, seremos capaces de seguir para no perder ese patrimonio. Nosotros no nos vamos a dejar a nadie en el camino, como estos que cuelgan su chaqueta azul y se visten de primavera, se visten de naranja. Nosotros vamos a por todas. Reconocemos el esfuerzo que pusieron, reconocemos el trabajo, reconocemos el camino y por ahí vamos a seguir, con todos, con todas, luchando para devolver el poder a la ciudadanía, de donde nunca debió salir. Hoy es 15M. Para nosotros, la gente de Podemos, las M son importantes, muy importantes. Ahora veréis por qué. Hoy es 15M y también tenemos memoria de ese colectivo que salió a la calle y que nos dio ilusión también de un cambio, de un colectivo que se llamó el colectivo de los indignados, un colectivo que tejió alianzas colectivas, que trabajó con fuerza por muchas reivindicaciones que a raíz de él tomaron fuerza, tomaron presencia, se articularon. La PA, los yayoflautas, los afectados por las preferentes, las mareas de todos los colores, blanca, verde, morada, negra, tantas ilusiones, tantas reivindicaciones, todas juntas y todas a una. El movimiento 15M dio paso a liderazgos plurales, a un nosotros, a un diagnóstico certero, dirigido a la clase política, dirigido a los poderes económicos, con la mirada puesta en un cambio, en una apuesta por un futuro distinto. Y claro, cómo no, vinieron a criticarlo, vinieron a decir que eran un movimiento radical. Lo dijo la señora Cifuentes, la señora que quería sacar a la policía contra él, que de facto la sacó, como hicieron aquí, como decía antes Áurea, de una manera vergonzosa, de una manera indigna. Esto no volverá a suceder. Y en algo llevaban razón, Era un movimiento radical porque iba a la raíz de los problemas, de todos los problemas que había, que eran muchos. Empezó a llamar a las cosas por su nombre y puso el acento en lo importante, en lo público, en la gestión responsable de lo que es de todas y todos, en un orden económico injusto. Continuaron diciendo que era un movimiento que no tenía legitimidad porque necesitaba convertirse en fuerza política. No entendían nada, siguen sin entenderlo. El éxito del 15M estaba precisamente ahí, en no tener liderazgo único, eran liderazgos plurales. El 15M es de todos y todas, el 15M es de nadie. A raíz de ahí se abrieron tres caminos por los que se podía transitar.
había que decidir por cuál. El primer camino que algunos y algunas se empeñaron en marcar era el camino del miedo, el camino de no toques ahí porque se puede caer todo lo construido. Ese Podemos decidió no seguirlo. El segundo camino era el de la resignación, el de pensar que nos teníamos que aguantar, que teníamos que continuar con esa alternancia triste, con ese ver cómo los dos partidos del régimen continuaban pasándose las cartas. Ese tampoco lo emprendimos. Y quedaba un tercer camino, difícil, arenoso, pero ilusionante, el camino de la construcción política. Y Podemos apostó por él. Un camino ilusionante, un camino que proviene de la ilusión de quienes hasta ahora, y lo remarcamos bien, hasta ahora siempre han perdido. Un camino que proviene de la ilusión de los que saben que es posible y que el momento es ahora. Un camino de los que lo tienen todo por ganar y de los que no quieren ver lo que teníamos perder. Un camino de aquellos que no pueden seguir esperando más, porque los peajes ya son demasiado altos. Podemos tejió firme, tejió colectivamente, se tejió como fuerza política. Algunos se arrepienten hoy, se arrepienten de haber retado a Podemos, se arrepienten de haber dicho que se dejara los platós de televisión, que bajáramos a la arena política. Decían, venid, venid, a ver si sois capaces. Y nosotros nos preguntamos, ¿vamos? Y nosotros dijimos, claro, no hay otra vía, no hay otra forma. Ellos no lo van a hacer, nosotros sí. Y claro que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer porque movilizaciones masivas y dignidades diversas teñidas de mil colores no han tenido reacción política, ninguna reacción política. Y ese ha sido nuestro impulso, esa ha sido nuestra fuerza, ese ha sido nuestro acicate. Y ahí estamos, vamos con las M's. El 25M, la primera parada en la que nos medimos en las urnas con ellos, con los de siempre. Y fue el momento en el que pusimos la primera pica en Flandes, la pusimos en el Parlamento Europeo y les dimos la primera sorpresa. Solo estábamos calentando motores, de 0 a 5, un simple calentamiento. Les cuesta encajarlo, no entienden ni quieren entender cómo una fuerza política sin recursos, sin campañas millonarias, en A y en B, porque también las hacen en B. Sin ayudas de los bancos, como se ha dicho en esta mesa, y con la cabeza bien alta lo decimos, sin ayudas más que de la ciudadanía, a la que nos debemos y por la que lucharemos. Sin marketings que disimulen una fachada en ruinas. Cuando venía aquí, venía viendo las banderolas del Partido Popular, que dicen trabajar, hacer, crecer. Trabajar, hacer, crecer, ¿dónde? ¿Aquí o en Suiza? Trabajar, hacer, crecer, ¿para quién? Trabajar, hacer, crecer para ellos, eso lo tenemos claro. Y llegó la segunda parada, el 22M, esta vez de marzo, hace muy poco, y lo volvimos a hacer. Esta vez apretamos el acelerador y les volvimos a demostrar que la soberbia en política tiene coste y que la ilusión no tiene precio. De 0 a 15 esta vez, de 0 a 15. Gobiernan con soberbia, gobiernan con menosprecio, gobiernan con corrupción, gobiernan
con una corrupción devastadora, una corrupción que es un problema ético y político, claro que lo es. Aquí lo sabemos bien, pero sobre todo es un problema económico que se traduce en pérdida de bienestar. Hoy la segunda partida más importante de nuestro presupuesto, del presupuesto de la Generalitat, se va a pagar una deuda grande en la que ellos nos han embarcado, el Partido Popular. Una deuda grande que está por encima de la educación, que se paga antes que la educación. La educación que tiene aún, de manera vergonzante, a 14.000 escolares aún en barracones, a 5.000 profesores menos, a 4.000 alumnos y alumnas que han tenido que dejar sus estudios. Deuda que deja a 13.000 familias esperando las ayudas a la dependencia, algunas que no las volverán a ver porque han fallecido en el camino. 56.000 familias esperando ayudas de protección a la vivienda y mucha gente despreciada, mucha gente que espera. Por eso vamos a llegar, para darles lo que esperan. Podemos, claro que podemos. Son derroche, son ostentación, son miles de millones los que han destinado, muchos, demasiados, sin rédito para la ciudadanía, sin rédito alguno. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, casi 1.300 millones. La Fórmula 1, 300 millones. El aeropuerto de Castellón, 150 millones. ¿Cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas necesidades, cuántas deudas hubiéramos pagado con un gobierno responsable? I me vuelve la música, me vuelve el estribillo. Fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, como vosotros, como vosotras. Nos bulle la sangre, sí, nos bulle la sangre, por eso estamos en Podemos. Porque sueño, porque soñamos, todos y todas las que estamos aquí. Soñamos con otra M, soñamos con la del 24. Soñamos, Pablo, pero estamos despiertos, como tú bien decías el día de la marcha. Soñamos despiertos trabajando como hormigas obreras, aportando mucho, todo lo que tenemos, aportando desde redes, desde prensa, desde producción, desde organización, desde participación, desde argumentario, aportando todo, aportando siempre. Y ese aporte se ha traducido en programa. Porque tenemos programa, creían que no íbamos a tenerlo, claro que lo tenemos. Tenemos un programa participado por la sociedad civil, con organizaciones, con movimientos, con expertos, con expertas, con todo aquel que ha querido colaborar. Es un programa que tiene nada menos que 643 propuestas, un programa de gobierno, un programa real, un programa posible, un programa honesto con el momento político, con el momento social que atravesamos y con el futuro que vamos a labrar. Tenemos ganas, tenemos fuerza y lo vamos a llevar a término. Y como hace calor, nosotros pedimos agua de mayo, que llueva. Pedimos que llueva en las instituciones. Agua que limpie, agua clara, agua transparente, que los limpie, que los barra, que los lleve a sus casas, a donde sea, a los tribunales si es necesario. Queremos agua de mayo para tejer con ella nuevas realidades cuando lleguemos a las instituciones, dentro de ellas. Agua que traiga democracia participativa, agua que traiga igualdad para tantas mujeres que seguimos luchando por ella y que no vamos a cejar.
Hoy lamentamos 2 mujeres más, 2 mujeres menos. Hoy lamentamos que sigamos estando condenados por la violencia de género. Vamos a seguir luchando hasta que seamos territorio libre de violencia de género. Agua que traiga sanidad para todos, para todas, sin limitaciones, sin exclusiones, que traiga educación pública con instalaciones adecuadas, con becas de estudios y de comedores, y I+D+I, donde vuelvan sin miedo nuestros talentos emigrados, protección contra desahucios, garantías de suministros básicos para quienes no tienen, para quienes no pueden, que traiga pagos para quien se les debe, para devolverles lo que es suyo, lo que nunca tuvieron que reclamar en los tribunales. Agua que traiga transparencia en la gestión de lo público y que trabaje por sectores olvidados, sectores productivos, medio ambiente, protección del patrimonio, cultura, por supuesto, televisión pública valenciana. Cuando gobernemos, porque lo vamos a hacer, traeremos tiempos de justicia social, un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. Esto no lo digo yo, esto no lo dice Podemos, esto lo dice Naciones Unidas. Estamos seguros de que esta vez, esta M, las M's que nos importan, esta M haremos que llueva ilusión. Haremos política con mayúscula, haremos políticas públicas para la mayoría de la gente. Y hoy aquí, en este salón, en esta Facultad de Historia, diremos que el 24 de mayo será un día histórico. Aún queda un 30% de personas, según las encuestas, que no tienen decidido su voto. No lo tienen, pero Podemos hará que les llegue quiénes somos, que les lleguen nuestras propuestas, para que lo decidan rápido, porque aquí está el cambio. Y ese día lloverá, claro que lloverá, ya lo veréis, lloverá morado, morado de igualdad, morado de lucha contra la exclusión, lloverá morado de democracia, lloverá Podemos. I anem a fer-ho ara, clar que sí, anem a fer-ho ara, perquè ara és el moment, el nostre. Moltes gràcies. I em toca ara presentar a un amic de molt de temps, a un amic fet a si mateix, a un amic proper, a un amic que naix sense lligams en política, això és dir tot, això és dir ara tot. Vos presente a algo més que un candidat, vos presente a l'altra M, vos presente a Montiel. Vos presente, clar que sí, perquè ho va ser el nostre president a la Generalitat Valenciana, Antonio Montiel. Moltes gràcies, molt bon dia. Gràcies a tots i a totes. La veritat és que estic molt feliç d'estar ací, molt feliç perquè jo sí que he sigut alumne d'aquesta facultat. El que passa és que després vaig canviar a dret, però jo sí que he sigut alumne d'esta facultat. I per a mi aquest edifici té encara l'olor de la memòria de gent jove, de gent de famílies humils que van aplegar a la universitat perquè n'hi havia avis, perquè n'hi havia iaios i iaies, perquè n'hi havia pares i mares que van donar-lo tot, que van sacrificar-se
per a que a nosaltres aplegaren a la universitat. Perquè n'hi havia gent que va fer moltes hores extres, perquè n'hi havia gent que va treballar molt per la nit, perquè n'hi havia gent que en va tindre que emigrar per a poder portar a casa uns estalvis per a ficar en el futur de la família. Per això alguns aplegaren a les universitats. En els anys 70, tota una generació va plegar a la universitat en humilitat, però amb molt orgull de ser gent treballadora. Encara no té batejar en aquestes parets la il·lusió de tanta gent. Recorde assemblees, recorde reunions, recorde debats, recorde com parlaven del futur, com parlaven de la llibertat, com parlaven de l'utopia, però també de com parlaven de com fer-ho possible. Recorde aquella generació que és la meua. Recorde també com trobaren l'espai per a confluir en els treballadors del metal, en els treballadors del textil, en els treballadors de la construcció, en tanta gent en la qual reivindicaren els estudiants i els treballadors i treballadores la llibertat, la democràcia, els drets socials i l'autonomia política. Recorde tant de somnis compartits. Recorde, i a més, me dona una emoció especial que estiguem avui així, també compartint aquesta sensació, aquesta emoció, l'assemblea, la trobada, la confluència, l'encontre de les generacions, dels nostres iaios, dels nostres pares, la generació dels nostres jovens, la millor generació, aquella gent per la que hem treballat, la gent per la que volien construir una societat millor, la gent per la que pagaren els nostres impostos, per la gent per la que treballaren, la gent per la que compliren en el nostre acord, en la nostra part del pacte social, el pacte social que alguns han traït. Que estemos hoy aquí, precisamente un 15 de mayo, no es un acto de homenaje simplemente a esa fecha ni a aquella gente, es algo más. Nosotros estamos hoy aquí para hacer un acto de rebeldía. Se trata de un acto de rebeldía democrática. Se trata de honrar a nuestros mayores, sí, pero de honrarlos continuando la batalla que ellos comenzaron para cambiar esta sociedad, para hacer una sociedad más igualitaria, para hacer una democracia real, no lo que nos han traído después. Nosotros somos gente humilde pero muy orgullosa. Somos gente humilde muy orgullosa que además tiene memoria. Y nosotros recordamos y honramos la memoria de nuestros mayores, de los que lo dieron todo. Y recordamos también las promesas incumplidas. Recordamos también cómo los partidos que lideraron el régimen del 78 sacrificaron la obligación que tenían de trabajar para la gente y se quedaron encastillados en los despachos oficiales, en los coches oficiales. Qué pronto olvidaron las obligaciones que tenían, qué pronto olvidaron que gestionar lo público era un deber del cual había que rendir cuentas, qué pronto se convirtieron en meros gestores, qué pronto empezaron a alejarse de nosotros, qué pronto se olvidaron de que su poder era nuestro y no podían utilizarlo contra la gente. Qué pronto se encontraron administrando sin sentir la obligación de darle cuentas a la gente. Qué pronto empezaron a asumir las obligaciones que les imponían los poderosos. Qué pronto empezaron a sentirse atrapados por sus deudas con los bancos. Qué pronto cumplieron obedientemente el guión que les marcaban los poderosos y recortaron los servicios públicos, reformaron la legislación laboral, introdujeron mecanismos para abaratar el despido. Qué pronto vivimos que la democracia que se estaba construyendo no era la democracia por la que habían luchado nuestros abuelos y nuestros padres. Qué pronto
hemos tenido que abrir los ojos, pero al mismo tiempo que tarde. Durante años nos han tratado como si solamente fuéramos brazos mecánicos, como si solamente fuéramos gente con la que se pudiera comerciar, mercancía electoral, gente que se podían prestar, la volatilidad del voto. Ahora me toca a mí, la alternancia, el bipartidismo, eso se ha acabado. Hemos roto el bipartidismo porque hemos roto el cerco del miedo, porque ahora somos conscientes de nuestra propia fuerza, porque ahora, como en los años 70, como al principio de la transición, sabemos que todo está por hacer y que todo es posible. Esos partidos del régimen del 78 culminaron la traición cuando una tarde de agosto pactaron una reforma constitucional, la del artículo 135, que antepuso los intereses de los inversores extranjeros a los intereses de los ciudadanos españoles y valencianas, porque se puso por delante el servicio de la deuda, el pago de la deuda a los inversores, antes que los servicios públicos básicos, que son los servicios con los que se construye ciudadanía. Nosotros hemos vuelto a encontrarnos en las calles y en las plazas, algunos ya con muchos más años de los que tiene Fabiola, algunos ya peinando canas, algunos ya con esa sensación de que esta oportunidad es la última, de que ara va de bo, com diuen en la pilota, que ara es el moment. Por eso hemos vuelto a salir a las calles y a las plazas, por eso nos reencontramos hoy aquí, por eso nace Podemos. Podemos es una herramienta, Podemos es un instrumento, Podemos sois vosotras y vosotros, nosotros solamente somos los que les ha tocado estar en este momento de la partida de este lado, pero Podemos sois vosotros y vosotras, Podemos no se acaba, Podemos sigue creciendo. Aquí estamos, aquí y en las calles, y quienes nos están viendo ahora por streaming, quienes no están compartiendo su presencia física, pero están ya, creo que ya nos informan de que hay 5 aulas llenas ya viendo por streaming este acto. Quienes estamos aquí unidos en este momento de entrega, en este momento de sacrificio, pero también en este momento de ilusión, somos quienes creemos que la democracia no puede ser un artificio sin alma, que no puede ser una rutinaria alternancia de políticos tristes, servidores de poderes ajenos a la voluntad del pueblo, que es el único titular de la soberanía. Amigos y amigas, asistimos al final de un ciclo. Asistimos al final de un ciclo terrible en el cual hemos padecido especialmente a los valencianos y valencianas. Estamos al final de un ciclo que ha supuesto 20 años de gobierno del Partido Popular, 24 si contamos el penoso periodo de Rita Barberá. Ha sido un régimen lleno de avaricia y de desprecio a la gente. ¿O no ha sido desprecio la forma en la que se cerró Radio Televisión Valenciana? ¿No es desprecio a los ciudadanos la forma en la que se ha dado la espalda a las víctimas del accidente del metro? ¿No ha sido desprecio también la forma en la que se retrasa el pago a los dependientes, la forma en la que se retrasa el pago a los afectados por los préstamos de la vivienda? ¿No es desprecio también el retraso en el pago a los farmacéuticos? ¿No es desprecio también las listas de espera de los hospitales? Eso es desprecio. Ellos han seguido manteniendo el negocio de sus amiguetes mientras recortaban. ¿Y recortaban para qué? Recortaban para robar más, recortaban para robar mejor, recortaban para despreciarnos. Ha sido desprecio y un saqueo organizado, o no lo ha sido lo que han hecho en las cajas de ahorros, no lo ha sido lo que ha pasado con la CAM, con el Banco de Valencia, con la Caja de Ahorros, con Bankia. Ha sido desprecio
han colocado a sus amiguetes, han colocado a un montón de incompetentes, de corruptos y de gente que ha utilizado las instituciones para llenarse los bolsillos. Amigas y amigos, la corrupción ya no es solamente una cuestión moral, no es una cuestión de manzanas podridas, no es una cuestión de algunos que han cometido un delito y a los que hay que llevar ante los tribunales. La corrupción se ha convertido en una forma de gobierno, pero la corrupción además tiene un coste económico, no solo un coste político y un coste moral, tiene un coste económico. El dinero que se llevan es dinero que nos quitan de los hospitales, es dinero que nos quitan de la educación de nuestros hijos. El dinero que se llevan es el dinero que nos hace falta para mejorar el sistema productivo, para crear empleo. Ese dinero es nuestro. El dinero de la corrupción es un robo, no es un negocio entre el corrupto y el corruptor, entre el empresario y el concejal de urbanismo. Es un dinero que nos están robando a todos, que nos está impidiendo crecer, que nos está impidiendo invertir para generar riqueza y empleo. Cuando la corrupción alcanza este nivel, cuando la corrupción, como dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no son precisamente bolcheviques, dice que le cuesta al Estado español 48.000 millones de euros al año por la contratación defectuosa, por la contratación corrompida. Cuando la corrupción alcanza ese nivel, echar al Partido Popular es una cuestión de salud nacional. Es una cuestión de supervivencia democrática, es una cuestión necesaria porque con ellos no podremos generar empleo, porque con ellos no podremos crecer, porque con ellos no podremos invertir en sanidad pública y en educación pública. Podemos quiere atacar la corrupción de verdad, quiere ir a la raíz de la corrupción, quiere hacer una administración que tenga las paredes de cristal, quiere cambiar el sistema de adjudicación, de los contratos, hacerlo transparente. Nosotros queremos luchar contra la corrupción, queremos educar a nuestros niños en valores de decencia, en valores de honestidad, en valores de solidaridad, en valores de igualdad. Nosotros queremos ir a la raíz de los problemas, no como esos que se presentan como nuevos y se dedican a reclutar a viejos políticos que vienen del propio Partido Popular o de UPyD. Nosotros no vamos a cejar en la lucha contra la corrupción. Nosotros no vamos a favorecer eso que se dicen algunos, de que con la boca pequeña dicen que combatirán la corrupción, mientras que coquetean con el Partido Popular y ponen en duda a quién van a apoyar si llegan a sacar una determinada mayoría. Nosotros no vamos a consentir que se siga apuntalando el régimen de los banqueros, que se siga apuntalando el régimen de la oligarquía, que se construya una salida de la crisis que deja atrás al 30% de la población. Nosotros no queremos ser el ejército de reserva, no queremos estar ahí para que nos chantajeen a los trabajadores que tengan empleo precario, no queremos que nos utilicen, no queremos ser carne de cañón, eso se acabó. Mirad, nosotros somos una comunidad pobre. Hemos pasado de ser un país próspero a ser una comunidad pobre. Los valencianos y valencianas tienen una renta inferior a la media de los españoles. Tienen una inversión en infraestructuras inferior al resto del Estado. Tienen una mala financiación autonómica. Parte del déficit público que arrastramos es un déficit que se enjugaría si acabáramos con la corrupción, si recuperáramos el dinero de los corruptos, si hiciéramos los deberes, si creáramos instrumentos en la abogacía de la Generalitat, en la sindicatura de cuentas, en la administración de justicia para perseguir a los corruptos y para recuperar el dinero que nos han robado. Así se pagaría el déficit. Vivimos en una situación de emergencia social. Tenemos 1 millón de valencianos y valencianas en el umbral de la exclusión. Algunos, por desgracia, han traspasado ya ese umbral. Jordi y Fabiola han dibujado un diagnóstico preciso
de cuál es la situación en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana. Vivimos una situación de emergencia social, una situación que Rita Barberá y que Alberto Fabra se niegan a reconocer porque ellos solo están interesados en mentir y manipular para seguir manejando el poder, para seguir beneficiándose ellos y sus amigotes. Nosotros vamos a sacarlos de las instituciones porque han despreciado a la gente, porque han mentido, porque han robado, porque se han atrincherado en las instituciones, porque han troceado lo público, porque han incumplido sistemáticamente todas sus promesas, porque han facilitado el que algunos metan la mano en la caja, metan la mano en nuestros bolsillos, nos roben la cartera. Han mentido y han gobernado como caciques, han engañado a la gente, han perdido toda credibilidad. Tenemos que sacarlos de las instituciones. Ya nadie confía en ellos, no podemos confiar en ellos. El Partido Popular se ha convertido en un obstáculo para el progreso. Hemos llegado al punto en el que el Partido Popular se ha convertido en un obstáculo para el progreso, en un obstáculo para generar riqueza, en un obstáculo para generar empleo. Los valencianos y valencianas sentimos vergüenza de estos gobiernos y vamos a sacarlos, vamos a mandarlos a casa el día 24. Mirad, sabemos que es muy difícil. Ellos están instalados en sus posiciones, tienen el favor de los poderosos, de los bancos, de muchos medios de comunicación, de mucha gente que está interesada en que nada cambie, o al menos que cambie poco para que todo siga igual. Nosotros, en cambio, estamos orgullosos de no deberle nada a los bancos. Estamos orgullosos de solo tener compromiso con la gente. Estamos orgullosos de que nos llamen los carteros de la gente. Al entrar a este acto me he encontrado a viejos compañeros de Ford, gente que trabajaba conmigo cuando yo en el año 75, 76, 77 era representante de los trabajadores en Ford España, cuando me despidieron por ejercer esa función. En mi currículum dice que era cartero, y es verdad, era mi categoría profesional, era botones, mi categoría profesional, pero realmente era cartero. Yo repartía el correo en Ford. Estoy orgulloso de que ahora me digan que somos el cartero de la gente, de que voy a volver a ser el cartero de la gente. Porque vamos a ser los carteros de la gente que no ha tenido voz. Vamos a ser los carteros de la gente corriente, de quienes no tienen trabajo, de las madres que sufren porque no pueden poner el almuerzo a los niños en la mochila, de las familias que no llegan a final de mes, de los obligados a convertirse en falsos autónomos para poder sobrevivir, de los pequeños comerciantes que levantan la persiana y trabajan 12 horas al día para llegar a final de mes. Vamos a ser los carteros de la gente que de verdad sostiene este país. No nos vamos a sentir nunca ofendidos porque nos llamen carteros, todo lo contrario. Vamos a ser los carteros, porque los del 78 ya no saben dónde está la dirección de la gente, ya no le pueden llevar las cartas, los que se han turnado en el poder ya no saben escribir a nadie, han perdido el contacto con la realidad, han perdido el contacto con la gente, los que no han sabido pelear en el gobierno ni en la oposición, los que llevan 20 años durmiendo la siesta, los que dicen ahora que lo van a arreglar, no saben dónde vive la gente para escribirle la carta que necesitan. Los poderosos no quieren que los activistas sociales, no quieren que la gente corriente lleguemos a las instituciones, porque saben que nosotros no nos vendemos, que a nosotros no nos meterán fácilmente en un coche oficial, que no nos intoxicarán de moqueta, que no nos llevarán a los reservados de los restaurantes para hacer el pacto del pollo. A nosotros no nos van a pillar con esos trucos. Nosotros estamos aquí porque estamos convencidos de que la política es otra cosa. Estamos aquí porque queremos mirar la política con los ojos de las mujeres. Estamos aquí porque sin ellas no va a haber cambio, porque ellas vamos a atracarnos de morado
vamos a pintar de morado la realidad, vamos a pintar de morado el futuro. Vamos a contar con los empleados públicos, con los trabajadores de la sanidad, con los trabajadores de la educación. Vamos a contar con las mujeres y vamos a contar con la gente. Nosotros nos debemos a la gente, no reconocemos otra autoridad. Los valencianos el día 24 van a decir no a la gente que ha arruinado nuestra economía, a los partidos que sentaban consejeros en los consejos de administración. Van a decir no a una política arrogante, egoísta y prepotente que nos ha gobernado. Van a decir no a la incompetencia, van a decir no a la corrupción. Y lo vamos a hacer porque vamos a rendir un homenaje a nuestros mayores, porque vamos a pensar en nuestros hijos. Lo vamos a hacer porque si no lo hacemos ahora, algunos de nuestros mayores, aquellos que se dejaron la espalda para construir este país, ya no lo verán. Y no podemos permitirlo. Amigas i amigos, amics i amigues, el moment és ara. No tenim més temps a perdre. El moment és ara. Vull presentar-vos ara a un amic entranyable. Vull presentar-vos ara a l'amic que ens va ajudar a canviar este país. Vull presentar-vos ara a un altre cartero de la gent, Pablo Iglesias. Bon dia, València. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots y totes. Me pasan un Telegram, me dicen, tened mucho cuidado que os han sacado un micrófono abierto. ¿Y qué decíamos? Pues tú decías, Pablo, hay que dar la pelea, es difícil, pero se puede cambiar. Pues eso. Supongo que me notáis y me vais a notar un cierto cambio de tono porque en la universidad me transformo. Yo vengo de la universidad y creo que la universidad no es el espacio más adecuado para los mítines. A mí los mítines me encantan, pero en la universidad me apetece mucho más reflexionar y me vais a permitir que os proponga un cambio de... Vaya, por Dios. Ahora mejor. Y me vais a permitir que os proponga un cambio de formato. Yo creo que en los mítines es muy difícil responder a preguntas, pero en un acto universitario no solamente es posible, sino que toca responder a preguntas. Así que os voy a proponer que las escribáis en papeles y en tarjetas, se las paséis a Irene Montero, que está por aquí, y para mí será un placer responderlas y que construyamos el diálogo que parece que otros no se atreven a construir. Ya me gustaría a mí ver a Mariano Rajoy en un centro universitario contestando a preguntas o debatiendo en general. Sabéis que se ha hecho una propuesta de un debate a 4, nosotros hemos dicho que sí. Parece que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho que no. Yo creo que es malo en democracia no querer debatir. La Sexta nos ha propuesto un cara a cara con Albert Rivera. Hemos dicho que sí hace 2 días. Estamos esperando respuesta. Yo creo que en política no es bueno esconder la cabeza como un avestruz y que el debate y el diálogo es siempre positivo. Por nuestra parte, estaremos encantados de debatir con todo el mundo. Me preguntaban al entrar en este acto una periodista cuál era mi balance de estos 4 años de 15M. Yo creo que hoy toca reflexionar. Yo recuerdo dónde nos sorprendió el 15M. Estábamos en La Tuerca, en un programa de televisión en el que
debatíamos de política y en el que reflexionábamos, y pocos días antes de que el 15M llenara las plazas, nos lamentábamos de que en España no ocurriera nada equivalente a lo que veíamos que ocurría en algunos países árabes con su primavera democrática. Nos llamaba la atención que en este país, a pesar de las consecuencias de la crisis, aparentemente no pasara nada. Y de repente llegó el 15M, que fue un enorme baño de humildad para muchos de nosotros. Porque el 15M, de alguna forma, puso encima de la mesa los ingredientes del cambio político que necesariamente iban a ser ingredientes nuevos, ingredientes desconocidos para muchos sectores. Para empezar, para la izquierda. Algunos venimos de la izquierda y, sin embargo, el 15M de alguna forma rearticuló esa geografía para entender la política. La izquierda y la derecha nunca volverían a ser, de la misma manera que antes, los elementos fundamentales para entender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, ser capaces de visualizar a los de arriba, a los que están en el ático del sistema económico, como gente con intereses y con formas de gobernar completamente diferentes a la mayor parte de la población, sí fue algo que resultó absolutamente determinante para comprender qué podía ocurrir en este país. Recuerdo que algunos pensaron que el 15M no tendría consecuencias políticas, y es verdad que el 15M representaba el primer cuestionamiento social de la crisis en nuestro país, pero que inicialmente no tuvo consecuencias políticas, y en las siguientes elecciones el Partido Popular y el Partido Socialista volvieron a tener resultados electorales notables que parecían que ese sistema político del 78, fundamentado en la alternancia de dos partidos dinásticos, iba a seguir funcionando tranquilamente. Incluso se permitieron arrogancias del tipo: bueno, pues estos chicos indignados de las calles lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones. Ahora ya no lo dicen. Sin embargo, el 15M sirvió para operacionalizar unos cambios en el subsuelo social que pusieron sobre la mesa los ingredientes de un cambio político que podía ser real, que podía ocurrir. El 15M dijo básicamente dos cosas. Dijo, en primer lugar, queremos democracia, y dijo, en segundo lugar, no nos representan. Y cuando decía no nos representan, señalaba con el dedo a las élites políticas y económicas que nos habían llevado al desastre. El 15M fue la mejor expresión social de la frustración de sectores de las clases medias y las clases asalariadas que sintieron que se les había tomado el pelo, que se les había prometido un futuro de prosperidad y de consumo que resultó no ser real. Y seguramente, si el 15M fue la mejor expresión social de esa crisis del régimen político español, la mejor expresión política fue Podemos. Y fue Podemos precisamente porque tuvimos desde el principio una irreverencia, un carácter popular, un carácter plebeyo a la hora de decir: se puede traducir políticamente esa frustración de una mayoría de la población que tiene la sensación de estar gobernada por sinvergüenzas y por privilegiados a los que no les afectan los recortes que aplican al resto de la gente. Y al mismo tiempo podemos convertir en programa político una intuición de buena parte de la población de nuestro país que tiene la sensación de que aquí no hay una democracia de verdad y que en última instancia gobiernan los que no se presentan a las elecciones. Eso puso sobre la mesa las dos claves fundamentales para entender Podemos como movimiento político heredero del 15M. Cuando digo heredero del 15M, no digo que nadie pueda representar políticamente al 15M. El 15M es un movimiento social irrepresentable, pero sí creo los ingredientes sociales para que la posibilidad del cambio se pudiera materializar en nuestro país, y seguramente en Podemos hemos sido capaces de concretar buena parte de esos elementos del cambio, que tienen dos claves fundamentales. El primero, entender que la corrupción es una forma de gobierno, sobre lo que me detendré después, y en segundo lugar, la centralidad, y aquí hablamos de centralidad que no tiene nada que ver con ningún viaje al centro, de la defensa de la prosperidad y los derechos sociales como base de la democracia, que es lo que abandonaron algunos, especialmente la socialdemocracia, y de esto os hablaré ahora también.
El 15M ya ha producido resultados irreversibles y Podemos ha producido resultados irreversibles. Algunos se han quitado la corbata, se han remangado la camisa y de repente nuestro discurso empieza a ser el discurso de todos los actores. Me divierte mucho escuchar a Pedro Sánchez hablar de las élites privilegiadas, hablar de los de abajo y de los de arriba y organizar asambleas. Me sorprende ver a Monagua haciendo vídeos musicales de rap en los que trata de jugar con la palabra Podemos. Y estoy orgulloso de que hayamos cambiado el lenguaje político de este país, en el que nosotros llevamos meses sin pronunciar la palabra casta, pero todo el mundo utiliza la palabra casta para definir a las élites políticas y económicas. El problema es que las imitaciones no siempre funcionan tan bien como el original y algunos se equivocan. Ha habido una equivocación reciente muy grave que puede tener muchas consecuencias electorales sobre el partido de Albert Rivera. Dijo, el cambio en este país lo tenemos que llevar a cabo los que nacimos después de la Constitución. No lo has entendido, Albert. Ibas bien, pero cuando no entiendes bien de lo que hablamos, cuando hablamos de crisis del régimen del 78, pasan estas cosas. Y llegó Iñaki Gabilondo y con un tono profesoral necesario le explicó: mira, Rivera, para construir democracia lo que hacen falta son demócratas. Y no importa que los demócratas hayan nacido antes o después de 1978, lo que hacen falta son demócratas. Y para nosotros hay algo fundamental en el cambio político que queremos liderar en este país, que es un pacto de generaciones. Nosotros sabemos que todas las libertades que se consiguieron en este país, que la instauración de los derechos sociales como base de la democracia, que el estado del bienestar, que las instituciones de protección social, que la sanidad pública, que la educación pública, son el resultado del enorme esfuerzo que hicieron nuestros abuelos y abuelas y nuestros padres y madres. Y esa gente, muchos de los cuales votaron con ilusión en el año 82, son absolutamente imprescindibles para el cambio político. Y nosotros les proponemos un pacto que va a tener una imagen muy concreta. Abuelos y abuelas votando con sus nietos y con sus nietas el día 24 y votando también por sus nietos y por sus nietas que se han tenido que ir del país para que puedan volver, porque queremos construir un futuro y un país en el que los jóvenes exiliados por razones económicas puedan volver. Y en ese proceso no faltan nadie, no sobra nadie. Necesitamos a los que peinan canas, necesitamos a los protagonistas del cambio político en nuestro país, necesitamos a los abuelos y abuelas, a las madres y padres que se partieron la espalda trabajando para que sus hijos pudieran tener una vida mejor que se concreta en servicios públicos y en derechos sociales. Por eso, para el cambio político necesitamos a los que nacieron antes del 78 y a los que nacieron después. Ha habido unas elecciones en el Reino Unido que son interesantes políticamente, no tanto por la victoria de David Cameron como por el fracaso del Partido Laborista y el enorme éxito del Partido Nacional Escocés. Tony Blair, junto con su amigo Anthony Giddens, un sociólogo, hablaron de la tercera vía. La tercera vía básicamente caracterizaba un nuevo socialismo, una nueva socialdemocracia europea amiga de los poderes financieros, amiga de la desregulación, amiga de limitar los derechos sociales, amiga de las privatizaciones, amiga de los recortes, el mismo modelo que aplicó Gerhard Schröder en Alemania, el mismo modelo que llevó al PASOK en Grecia a pactar un gobierno con nueva democracia, el mismo modelo del SPD alemán gobernando con Angela Merkel, el mismo modelo de toda la familia socialista europea, incluidos los socialistas españoles, votando con los populares, votando con la derecha en el Parlamento Europeo, pactando
pactando la Comisión Europea, pactando la presidencia del Parlamento. Es el modelo de la gran coalición, es el modelo que dice que las finanzas tienen que estar por encima de la democracia, es el modelo del autoritarismo de mercado, es el modelo que permitió que el Partido Socialista y el Partido Popular pactaran para reformar el artículo 135 de la Constitución, entregando la soberanía de nuestro país. Hace 5 años que Zapatero presentó ante el Congreso de los Diputados su programa de recortes, y Zapatero era lúcido y era consciente de que ese programa de recortes iba a arruinar políticamente al Partido Socialista y abrir la puerta al Partido Popular. Pues bien, yo os digo que nosotros no nos vamos a equivocar, nosotros sabemos dónde estamos, nosotros hemos ocupado un espacio que se ha quedado libre, el espacio de la socialdemocracia, si por tal cosa se entiende la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos. Si todos los demás lo han abandonado, nosotros estamos encantados de haber ocupado el espacio de defensa de las mayorías sociales, que entiende que la democracia solo es tal si se asienta en derechos sociales y en prosperidad. Y precisamente por eso somos europeístas. Nosotros lo hemos dicho muy claro, lo fundamental para que un ciudadano de Rumanía, un ciudadano de Italia, un ciudadano de Francia, un ciudadano de Grecia, un ciudadano portugués, un ciudadano español puedan tener interés en construir un espacio político como la Unión Europea es fundamentalmente una cosa: la promesa de prosperidad. Lo que diferenciaba a Europa de otras áreas regionales a nivel mundial es que en Europa se respetaban hasta cierto punto los derechos civiles y sobre todo los derechos sociales. Si Europa no se fundamenta en el respeto de los derechos sociales, si Europa no se fundamenta en el hecho de que aquí todos los ciudadanos pueden llevar a sus hijos a una escuela pública, todos los ciudadanos pueden llevar a sus mayores a un hospital en el que van a ser atendidos por profesionales cualificados, en el que van a existir instituciones de protección del desempleo, instituciones públicas que van a combatir la pobreza y la exclusión social, sin eso Europa no tiene ningún sentido. Y a los que ahora se ponen tan arrogantes en el Eurogrupo, hay que recordarles que si no tienden la mano, si no cogen la mano que hemos tendido los europeístas partidarios de la democracia asociada a los derechos sociales, a lo mejor más temprano que tarde tienen que negociar con Marine Le Pen. Y les aseguro que un futuro con Marine Le Pen, un futuro con los negros fantasmas que vuelven a agitarse en una Europa que recuerda a los tiempos de Weimar, no hay proyecto europeo. Nosotros sí somos europeístas. Los que han traicionado Europa, los que han traicionado un proyecto asociado a los derechos sociales, son los que mandan en Alemania y los que han mandado en España hasta ahora. Esa gran coalición de viejos socialdemócratas que dejaron de serlo y de una derecha que nos ha llevado al desastre. Por eso cuando dicen que nosotros queremos romper la Constitución les decimos, pero ¿cómo tenéis tanta cara dura? Nosotros decimos que se tiene que cumplir la Constitución, en particular el artículo 47, que dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. Los que rompieron la Constitución fueron los que pactaron con nocturnidad aquel verano la reforma del artículo 135, los que han convertido la Constitución española en papel mojado. Ellos han roto el pacto, ellos son los antisistemas, ellos son los enterradores del régimen del 78. Nosotros queremos conservar todas las cosas buenas que ellos pretenden destruir, los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública. Por eso nosotros estamos proponiendo un pacto social y decimos que en estas elecciones hay básicamente dos opciones: los que quieren que todo siga igual y los que queremos cambiar. Y los que quieren que todo siga igual se presentan con diferentes siglas, como el partido de Bankia, con diferentes siglas pero con los mismos programas que pueden ser de color azul o de color naranja, pero en el fondo lo mismo, el programa que tiene contento a las élites, y basta escuchar a las élites. Yo no creo en teorías de la conspiración, pero hombre, cuando el presidente del Banco Sabadell dice que hace falta un Podemos de derechas y dicho y hecho aparece Ciudadanos, empiezo a tener mis sospechas.
Cuando escucho a Esperanza Aguirre decir que le encantaría tener a Rivera en su lista electoral, pues empiezo a imaginarme quién les gusta a las élites y quién no gusta a las élites. Y nosotros estamos orgullosos de no gustarles. Y nos vamos a entender con ellos, vamos a negociar con ellos, les vamos a explicar que tienen que pagar impuestos, les vamos a explicar que en este país no puede ser que solamente paguen impuestos los asalariados, los pequeños y los medianos empresarios. Pero sabemos de política, y en política no se puede gobernar a favor de los desahuciados y a favor de los que desahucian a un mismo tiempo. En política no se puede gobernar al mismo tiempo a favor del que está cobrando el salario mínimo y al favor del que tiene cuentas en Andorra, se llame Pujol, o cuentas en Suiza, se llamen Rodrigo Rato. Por eso hay básicamente dos opciones: o gobernar para la gente o gobernar para una minoría de privilegiados. Y esto es básicamente lo que dijo el 15M cuando señalaron queremos democracia. Dijo el 15M también, no nos representan, y puso encima de la mesa el problema de la corrupción. El problema de la corrupción, por desgracia, no solamente tiene que ver con manzanas podridas, melones podridos, melocotones podridos que están en todos los partidos. Ni siquiera tiene que ver con que haya consejeros con muy poca vergüenza, como el señor Blasco, que cuando malversaba los fondos de la cooperación decía, bueno, este es al fin y al cabo el dinero de los negratas. No es un problema solamente de esa suma de indignidades, de esa suma de comportamientos poco éticos, de esa montaña interminable de sinvergüenzas que han tenido en manos las instituciones. No es solamente eso. La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción es un sistema político que ha tenido además en Valencia y en Madrid dos de sus laboratorios de experimentación más importantes. ¿Os acordáis cuando José María Aznar decía España va bien? Aquel gobierno de José María Aznar estaba apuntalado sobre el señor Mariano Rajoy y sobre el señor Rodrigo Rato, el señor de la evasión fiscal, el señor del Fondo Monetario Internacional, el señor de las cuentas en Suiza. Ese modelo que apostaba por la especulación, ese modelo que apostaba por las concesiones administrativas a dedo, es lo que puso las bases de la corrupción como forma de gobierno en España. Cuando nos enterábamos hace poco que el señor Trillo y el señor Martínez Pujalte cobraban de empresas que después recibían contratos de administraciones dirigidas por el Partido Popular, nos damos cuenta de que el problema no es que el señor Trillo y el señor Martínez Pujalte sean dos sinvergüenzas. El problema es que se gobernaba así. El problema es que las concesiones administrativas en Valencia no se concedían con publicidad y con mecanismos que permitieran el conocimiento de las ofertas que hacía tanto la administración como las ofertas que hacían las empresas. Es que los contratos se cerraban en restaurantes caros. Es que los contratos se cerraban en los palcos de algunos campos de fútbol. Es que los contratos tenían que ver con los amigos del poder. Y el problema de esto no es que haya una montaña de sinvergüenzas, que sabemos que están ahí y queremos hacer que la ley se aplique con todo el rigor sobre ellos. El problema de todo esto es que tenía una cara B. La cara B de la corrupción es que hay estudiantes en Valencia estudiando en barracones. La cara B de la corrupción es que se privatiza la sanidad. La cara B de la corrupción es que hay camas de hospital en pasillos. La cara B de la corrupción es que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y cada vez está peor, porque cuando la sanidad se convierte en un negocio para enriquecer a tus amigos, cuando la educación se convierte en un negocio para hacer enriquecerse a los amigos del poder, entonces nos damos cuenta de que la corrupción va más allá de manzanas podridas y constituye un sistema de gobierno. Eso lo dijo el 15M y nosotros estamos tratando de ponerle remedio haciendo una cosa que marca la diferencia y con la que estamos muy contentos. Nosotros llegamos al Parlamento Europeo y lo primero que hicimos fue bajarnos el sueldo y decir que ningún cargo público de Podemos va a cobrar más de 3 salarios mínimos al mes como sueldo público. Y yo creo que no está mal, pero eso les molesta enormemente. Y dijimos también que no queríamos hipotecarnos con los bancos. Todos los partidos políticos de este país tienen deudas con los bancos, todos piden dinero a los bancos y nosotros pensamos que el que paga manda y nosotros solamente queremos tener un acreedor, la gente. Por eso hemos pedido préstamos a la gente, porque queremos
tener cuentas pendientes con la gente, no con los bancos. Sabemos perfectamente lo que pasó en la Comunidad de Madrid la primera vez que Esperanza Aguirre fue presidenta, que compraron a Tamayo y a Sáez, que compraron a 2 diputados. La manera de poder asegurar que a nosotros no nos compra nadie, que somos incorruptibles, no solo es que tenemos primarias abiertas en las que decide la ciudadanía, es que nosotros no le debemos ningún favor a nadie, a ningún banco, a ninguno del IBEX 35, a ninguno con cuentas en Suiza, y cuando no debes favores a nadie, se pueden hacer cosas que los demás no pueden hacer. Hace un año estábamos muy cerca de que la gente votara en las elecciones europeas y apenas aparecíamos en las encuestas, pero sabíamos que contábamos con 2 factores que podían ser determinantes: la ilusión y el protagonismo de la gente, y creo que eso no ha cambiado. En estas elecciones se enfrentan la ilusión y la esperanza al miedo y al más de lo mismo, y es el momento del jugador número 12. No estamos en un mitin, pero quiero deciros que lo fundamental en esta campaña no son ni los mítines, ni los carteles electorales, ni los spots. Sois vosotros y vosotras. Hay que hablar... Hay que hablar de política en los bares, en los centros de trabajo, en la cola del paro, con la familia, en todas partes. Es fundamental que cada uno de vosotros y vosotras salgáis de aquí con una misión, que puede ser perfectamente convencer a 5 personas que están dudando de que va a ser difícil, pero que el cambio es posible. Hemos dicho que 2015 sería el año del cambio, pero eso solo puede ser así si el protagonismo lo tiene la gente, porque a mí no me tienen miedo, no tienen miedo a Podemos, no tienen miedo a las candidaturas de Unidad Popular, tienen miedo a la gente, tienen miedo al jugador número 12, a todas esas personas que trabajan como hormiguitas día a día, hablando con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, con sus compañeros de facultad, con sus compañeros de trabajo, para decirles: esta vez podemos hacer las cosas de otra manera. Y nosotros estamos orgullosos de no tener dinero de los bancos y de no tener amigos poderosos y de no tener relaciones con las altas esferas, pero tenemos un tesoro que no tiene nadie: decenas de miles de personas normales, de gente corriente, haciendo campaña día a día en los ámbitos más pequeños para empujar que 2015 efectivamente sea el año del cambio. Decían que no teníamos programa, y desde el momento en que hemos presentado el programa ya nadie quiere discutir del programa de Podemos. Ya nos preguntan: pero antes teníais y ahora no está, y ahora esto, ¿cómo lo habéis concretado? ¿Pero por qué no discutimos de las medidas que hemos propuesto? No, hombre, es que esto tenía interés cuando todavía no habéis terminado de elaborar el programa. Una vez elaboréis el programa, ¿a quién le interesa discutir del programa? Si como total los demás no han presentado programas, ¿para qué vamos a discutir de esto? Pues hemos presentado un programa marco en el que estoy particularmente orgulloso de algunas medidas, como la Ley 25 de Emergencia Social. ¿Por qué 25? Porque 25 es el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho a unas mínimas condiciones de existencia que tienen que ver con el derecho a la vivienda, al vestido, a la renta, a la protección por desempleo. Y esa Ley 25 de Emergencia Social serviría para paralizar inmediatamente todos los desahucios de familias a las que la pobreza les ha llegado de manera sobrevenida sin alternativa habitacional. Y eso se puede hacer desde las comunidades autónomas. Se puede cumplir por fin el artículo 47 de la Constitución. Se puede cumplir por fin el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se puede hacer que ninguna familia tenga que ser echada a la calle porque las administraciones no están cumpliendo su deber de proteger a la gente, y nosotros queremos hacerlo.
Decimos que las administraciones pueden emitir informes que soliciten a la autoridad judicial la paralización de los desahucios y decimos también que se pueden llevar a cabo rescates energéticos porque la luz, el gas y el agua no pueden ser mercancías, tienen que ser servicios públicos y una administración cuenta con instrumentos legales para evitar que a ciudadanos se les corte la luz y el agua, al tiempo que las empresas energéticas en nuestro país, después de la falsa liberalización del 97, son las más caras de toda Europa, las que cobran tarifas más altas, las que tienen el doble de beneficios que sus homólogas europeas y las que pagan sueldos de escándalo a sus directivos cuando hay familias que no pueden bañar a sus niños por la mañana con agua caliente. Y nosotros decimos que una administración responsable tiene que evitar eso y cuenta con instrumentos políticos para hacerlo. Y nos gustaría que se discutiera de estas cosas cuando hablamos con los proyectos y con los programas de otras formaciones. Y seguimos teniendo nuestra mano tendida para discutir con todos y de todo, porque es el momento de discutir del programa. Y decimos que tiene que haber un plan de rescate contra el sobreendeudamiento. ¿Cuántos de los que estáis aquí no conocéis a trabajadores de la construcción que tuvieron que perder su vivienda y que tienen deudas que no pueden pagar? ¿Cuántos no conocéis a empresarios que han tenido que hipotecarlo todo y que pagan deudas que representan una soga al cuello durante años? Nosotros decimos que se pueden articular mecanismos contra el sobreendeudamiento, que se pueden auditar, que se pueden reestructurar estas deudas, que se pueden establecer quitas, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad de verdad. Y también decimos que todo aquel que haya entregado su vivienda tiene que saldar las deudas, porque no puede ser que una persona después de entregar su vivienda tenga que seguir pagando. Por eso decimos dación en pago retroactiva. Y decimos que estas medidas contra el sobreendeudamiento también se pueden aplicar a los autónomos y a la pequeña y a la mediana empresa. Y decimos también que la tasación de las viviendas hay que hacerlas a los precios actuales y no a los precios de la burbuja. Voy acabando ya porque hay unas cuantas preguntas y quiero responderlas con... Siempre que vengo a Valencia termino con una cita de los Chicos del Maíz, es marca de la casa y no lo puedo evitar. Decían Madrid-Valencia, cortijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid y Valencia fueron los laboratorios de la corrupción. Yo creo que pueden ser los motores del cambio. Muchas gracias. Paso con las preguntas. Soy madre de un niño de 3 años y medio. Ahora mismo las becas de comedor no existen en el mes de junio ni septiembre. ¿Qué pensáis respecto a esto y si lo vais a poner si ganáis? Claro que sí, está en nuestro programa, un programa que señala que la educación de 0 a 3 años es fundamental y que las escuelas están no solamente para educar a los niños, sino para garantizar también que los niños comen adecuadamente. Pablo, nunca has defendido la reapertura de Canal Nou. Podemos en la Comunidad Valenciana sí lo hace. ¿Sí o no? No sé de quién es la pregunta, pero claro que he defendido la reapertura de Canal Nou. He defendido que las televisiones públicas son imprescindibles, que no puede ser que se haya convertido las televisiones públicas en aparatos de propaganda de los gobiernos, que el derecho a la información debe estar garantizado por medios de comunicación públicos que estén al servicio de la ciudadanía y no para enriquecer a los amigos del poder ni para ser propaganda del poder. Hablando como miembro de una familia en la que el cabeza trabaja como autónomo, en la únicamente son él y un socio, da la sensación que nadie les ampara. Han construido su pequeño negocio con esfuerzo y ahora es mi familia, en mi familia nos ahogamos mes a mes. ¿Podemos ayudaría? ¿Podemos pensar en este tipo de personas? Claro que sí, nosotros decimos que
que la situación de los autónomos es inaceptable. Decimos que hay que adaptar la cuota que se paga a lo que se está facturando. Decimos que hay que facilitar los mecanismos telemáticos para los autónomos y que hay que imitar al modelo francés que permite que la cuota no se pague necesariamente cada mes, sino que se puede pagar con franjas y con plazos más amplios. Pensamos que allí donde se hacen bien las cosas hay que aprender de ellos y el modelo de autónomos francés es una referencia para nosotros y por eso lo llevamos en nuestro programa. Manuela Carmena, en tu entrevista en La Tuerca, te aconsejó que, aunque los acontecimientos vayan muy rápido, no dejaras nunca de mirar a los ojos a las personas. ¿Crees que has dejado de mirar a los ojos a las personas? Todo lo contrario. Yo creo que mirar y escuchar a la gente es fundamental y por eso en Podemos las principales decisiones las toma la gente y nos consideramos una fuerza popular en la medida en que la relación con los de abajo, la relación con la gente es nuestra base de existencia. Por eso decimos que en esta campaña no se va a ganar con carteles y con spots electorales, sino que las va a ganar la gente con el boca a boca y haciendo ese trabajo de hormiguita que es fundamental. ¿Qué es para ti la clase media? Pues dices que tienen que pagar los que cobran 50.000 euros, pero con las devoluciones no son reales. ¿Qué puedes decir sobre esto? Gracias. Creo que el concepto de clase media es un gran invento. En este país, 1 de cada 3 asalariados cobra 645 euros al mes o menos. En este país hay 13 millones de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza, un 58% de paro juvenil, buena parte de nuestros investigadores más preparados emigran, la mayor parte de los contratos son temporales y en condiciones de precariedad. Creo que hay algunos conceptos sociológicos que operan más en forma de ideología que como asociados a las condiciones reales. Nosotros hemos dicho que en este país no se puede forzar más, no se puede apretar más a la gente de abajo, a la gente que tiene sueldos muy pequeños o a la gente que está en paro y tiene que pagar sueldos indirectos. Por eso decimos que la reforma fiscal tiene que ir por arriba, que en este país no se puede consentir que tengamos 7 puntos de diferencia respecto a la media europea de presión fiscal y hay que aproximar nuestro sistema fiscal a la media europea y que tenemos que hacer que los tipos nominales se aproximen a los tipos reales porque son los de arriba los que en última instancia no están pagando impuestos y los que hacen a través de mecanismos que permiten el fraude fiscal que cada ciudadano español tenga que pagar 2.000 euros al año por fraude fiscal. Por eso decimos que uno de los principales instrumentos para hacer una política redistributiva y una política de justicia fiscal es precisamente una política fiscal justa. Como compañera de Paterna quiero hacerte llegar el trabajo de un círculo que no quiere que recuerdes a su pueblo por ser el lugar donde asesinaron a tu tíabuelo. Beatriz, pues muchísimas gracias Beatriz por vuestro trabajo. Me voy a Alemania a estudiar, me gustaría volver, podré volver. ¿Qué va a pasar con los exiliados? Podemos es la fuerza política con más organización fuera de España. Tenemos círculos en prácticamente todas las capitales europeas, en Estados Unidos, en América Latina. Para nosotros es una cuestión crucial y vamos a tener en esta campaña electoral más apoderados que nadie en las administraciones consulares que han permitido votar. Nosotros decimos que queremos construir un país en el que los que se han tenido que ir por razones económicas puedan conseguir un billete de vuelta y volver para trabajar y producir riqueza aquí, y vamos a trabajar en ello, pero para eso necesitamos que todo el mundo trabaje con nosotros. El protagonismo de la gente será lo que traiga el cambio político y a los exiliados lo que os pido es que sigáis ahí, que sigáis recordando que formáis parte de este país, aunque estéis muy lejos, porque os necesitamos y queremos que volváis.
Soy estudiante de medicina y he visto cómo a lo largo de la carrera, a pesar de mantener mi expediente académico como el primer día, mi beca ha ido disminuyéndome y pidiéndome más y más requisitos. ¿Qué modelo de becas propondrías tú? A mi juicio, la educación es un derecho, no puede ser un privilegio. No solamente hemos visto cómo el señor Wert y la LOMCE han implicado la reducción del número y la cuantía de becas, sino que vemos un modelo de organización y desarrollo de la educación que al final lo vuelve a convertir en una educación para élites. Decía Nelson Mandela que la democracia es ese sistema que permite que el hijo de un minero pueda llegar a ser el director general de la mina, y estoy de acuerdo con él. La educación es el principal instrumento de la democracia. Independientemente de donde uno nazca, uno debe tener todas las facilidades para poder estudiar, y se está acabando con ellos. Nosotros pensamos que las becas a las ayudas al estudio son un instrumento fundamental y no se puede consentir que la educación vuelva a ser un privilegio. Hola, ¿cómo estás? Te veo cansado. Pues gracias Merche, tienes razón, así que creo que esta pregunta va a servir para que concluyamos el acto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Antes de acabar, un saludo a todas las personas que están ocupando ya más de 5 salas, que han seguido la conferencia por streaming. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí.